Por estos días se ha vuelto a hablar y a mencionar un tema que los colombianos pensamos que ya era un tema olvidado, que ya se había pasado la página sobre este tema. Sin embargo, es una palabra que a lo largo de los días sigue cobrando fuerza, pero más que todo a través de los medios tradicionales de comunicación. Por supuesto, también entendiendo que el presidente Gustavo Petro pues prácticamente está a puertas de finalizar su mandato, queda apenas un año aproximadamente del mandato del presidente Gustavo Petro en nuestro país y varias personas pues han pedido esa tan anhelada reelección. Varias personas han hablado de este tema, hay congresistas incluso como la senadora Isabel Zuleta que vienen promoviendo el tema de la reelección. Los medios tradicionales de comunicación también han hablado últimamente mucho de este tema, pero por supuesto desde lo negativo. Ellos no pierden oportunidad, ¿no? Para desprestigiar al gobierno nacional, para desprestigiar al presidente Gustavo Petro, tergiversar absolutamente todo, pero además para seguir levantando su amarillismo. Eso nos ha quedado completamente claro durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha sido realmente atacado por estos que dicen llamarse periodistas. Esos durante estos últimos días han aprovechado demasiado que una persona que pertenece al gabinete del presidente Gustavo Petro habló sobre este tema de reelección. Para absolutamente nadie es un secreto que cada vez que el presidente Gustavo Petro se sube a una tarima, que llega a una región, que hace presencia en una plaza, es recibido al unísono con el canto de reelección, reelección o reelección. El presidente también ha mencionado que este tema no es viable, que él no se pretende reelegir, pero también ha dejado claro que la reelección en nuestro país ojalá pueda llegar en el año 2026, pero no porque sea él la persona que en este caso pues continúe en el poder, sino porque el proyecto progresista y de izquierda continúe levantando sus banderas el próximo año, que es un año realmente decisivo. A eso se ha referido el presidente Gustavo Petro con el tema de reelección. Sin embargo, los medios tradicionales de comunicación pues han utilizado este tema para generar alarmas, para tergiversar, para generar amarillismo y por supuesto para darle alas a la oposición, para que le sigan mintiendo al electorado, a los votantes, porque recordemos que estamos en año preelectoral y por supuesto la oposición está dispuesta a todo con tal de llegar al poder en el año 2026. Y una de esas mentiras que han utilizado a lo largo del gobierno del presidente Gustavo Petro es que supuestamente va a ser lo mismo que Nicolás Maduro, perpetuarse en el poder, que nos vamos a convertir como Venezuela, a pesar de que ya vamos 3 años aproximadamente de este gobierno. Nada de eso ha sucedido, nada de lo que vaticinaron se cumplió, pero aún así tienen que seguir gastando los cartuchos que tienen, ¿no? Pues antes de irnos a lo que sucedió con la exministra de Ambiente Susana Muhammadi, precandidata presidencial, para que ustedes escuchen las preguntas tendenciosas que hace el pasquín de la revista Semana. Vicky dejó este pasquín, pero con la llegada de Yesid Lanceros están igual o peor. Entonces, antes de irnos para allá, pues como siempre, invitarlos a que vayan dejando su like. Bienvenidos, un saludo especial para las personas que van llegando, para las personas que se van conectando. Gracias a todos por ir comentando, por ir compartiendo este video, por suscribirse a nuestro canal de YouTube y quiero que empecemos inmediatamente este video recordando algunos de los momentos en los que los colombianos son los que piden la reelección del presidente Gustavo Petro. Uno de los momentos más importantes fue en Cali. El presidente hizo presencia, recordemos, hace unas semanas, pese a todas las amenazas por parte de la oposición y del Partido del Centro Democrático en contra del presidente Gustavo Petro y también, por supuesto, en contra de esos grupos armados al margen de la ley. Aún así, el presidente hizo presencia porque recordemos que para ese tiempo Cali y algunos lugares cercanos a esta ciudad en el Valle del Cauca y en el Cauca, pues fueron testigos de diferentes bombas y artefactos explosivos que dejaron a varias personas lesionadas y también a personas fallecidas. En ese momento el presidente Gustavo Petro hizo presencia en Cali y de esta forma fue recibido. Escuchen ustedes esto atentamente, por favor. Y así lo ha gritado la plaza entera sobre la reelección. Miren, la verdad Los que se reeligieron cambiando la Constitución de Colombia con un articulito y con mañas, malas mañas parece, el doctor Uribe, y después se benefició el doctor Santos y gobernaron en este siglo 8 años. El doctor Santos lo que quiso para él mismo
lo prohibió a través del Congreso de la República para los que siguieran. Sí. Y Literalmente vetó a los que venían. Vetó el tema de la reelección en nuestro país el gobierno de Juan Manuel Santos, pero ahorita que interrumpí ahí, les iba a mencionar que en realidad yo hasta ahora no había visto ningún gobierno, aparte lastimosamente del de Álvaro Uribe Vélez, en el que a un presidente en las plazas se le gritara reelección. Y ese es el presidente Gustavo Petro. A pesar de lo que dicen los medios tradicionales y la oposición de que vamos de mal en peor, el pueblo colombiano sabe que no es así y piden esa reelección. yo no soy un hombre de ambición. Ninguna pregunta de esas tiene que ver con algún negocio mío. Ni en las reformas de las leyes, ni en la consulta popular. Yo no gobierno para mí. Eso Gaitán y antes Aristóteles lo llamó dictadura o oligarquía. Yo soy un demócrata, e incluso libertario, no de los de Milei, sino los de Durruti, que averiguan quién era Durruti. Y de eso yo cumplo mi palabra. A mí no me gusta el poder y mucho menos el palacio ese aristocrático y frío. Y tengo cosas que hacer y escribir. Y solo le pido al pueblo de Colombia, si llega a impedirse el que ahora se exprese, háganlo por la fuerza o no, en las elecciones del año 2026, reelijan no una persona, reelijan el proyecto del cambio y de la vida en este país. A eso es a lo que el presidente Gustavo Petro se refiere con el tema de la reelección. Cuando habla de reelección es porque en Colombia debe seguir el proyecto progresista y de izquierda que hasta ahora pues ha gobernado durante estos 3 años. Y también hay que decirlo y ser completamente francos, y es que el presidente Gustavo Petro no iba a solucionar absolutamente todas las problemáticas de nuestro país en 4 años, cuando la derecha ha gobernado por décadas. Es un trabajo arduo, del que por supuesto se necesitan más de 4 años. Resulta que no solamente este episodio se dio allí en Cali, sino también en Pasto. Escuchen esto. Señor presidente, la base estratégica del proyecto político. El presidente sonríe, pero pues todos sabemos que lograr la reelección del presidente Gustavo Petro, primero, pues es casi un imposible teniendo en cuenta que en nuestro país no se puede, pero adicionalmente si el presidente Gustavo Petro la llegase a promover, los tiempos no dan y hay que ser completamente francos con eso. Pues yo les decía al inicio de este video que hay una persona que se ha pronunciado respecto a este tema y que pertenece al Gabinete Nacional. Esa persona es el señor Alfredo Saade. Este hombre ha dado bastante de qué hablar durante estos últimos días porque ha mencionado mucho el tema de la reelección. Él en este momento funge como el jefe de despacho de la presidencia de la República, del presidente Petro, y él a través de su cuenta de X en los últimos días escribió: la inepta oposición fue, como siempre, incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro. Lo único que saben es destilar veneno por la boca. Definitivamente haré todo lo que para el nombre del presidente Gustavo Petro sea repostulado en el 2026. Levántate, es lo que dice aquí el señor Alfredo Saade, cosa que pues no se puede. Parece que a Alfredo Saade se le olvida que la constitución de nuestro país impide la reelección, que el presidente Gustavo Petro ha dicho que no quiere perpetuarse en el poder, que no quiere continuar, pero que sí quiere dejar las banderas para que sea otra la persona que continúe con el proyecto progresista. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, pues le respondió inmediatamente al señor Alfredo Saade y le dijo: ya está bueno de payasadas, usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la Constitución y la ley. En Colombia no hay reelección. El mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa. Si su trabajo es lambonear el del gabinete, es cumplirles a los colombianos, su incansable búsqueda de intención nos genera problemas a todos. Si le gana la pulsión activista, pues levántate y vete. Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos
fueron los que lo avalaron en sus aventuras políticas, Cambio Radical y Centro Democrático. De verdad que no le queda este showcito, es lo que dice Carlos Carrillo, porque hay que recordar que el señor Alfredo Saade en algún momento, hace varios años, estaba aspirando al Senado de la República por el partido Cambio Radical. Este nombramiento de Alfredo Saade ha sido bastante cuestionado, el señor ha sido bastante rechazado por varios sectores, incluso también por personas que pertenecen al gobierno nacional. Pues bueno, resulta que les decía yo a ustedes que la derecha en nuestro país, pues además ha sido bastante cínica, pero que una de esas personas que ha dado bastante de qué hablar es el señor Yesid Lancheros. Él en este momento es el director del Pasquín de la revista Semana y al igual que todos esos de derecha son bastante convenientes. A través de diferentes artículos, a través de diferentes redes sociales, a través del mismo Pasquín, pues se alegran de la reelección en otros países cuando los gobiernos son de derecha. Observen ustedes, por ejemplo, cuando se reeligió el gobierno de Daniel Noboa, en este momento presidente de Ecuador, y que él se reeligió para continuar en el poder. Se está perpetuando en el poder de Ecuador. Y aquí Yesid Lancheros escribió: Daniel Noboa celebra su reelección como una jornada histórica. Promete un Ecuador diferente que no quiere regresar al pasado. Pero observen ustedes cómo habla sobre la reelección del presidente Gustavo Petro. Abro comillas, que Petro se quede los próximos 20 años, hablemos de reelección, la frase que causó polémica en redes sociales. La reelección en nuestro país, pero para los de izquierda genera polémica, pero en otros países para los de derecha y posiblemente en este país si se hablara de reelección cuando alguien es de derecha, entonces sí se celebra, ¿no? Les decía yo a ustedes que la exministra de Ambiente Susana Muhammad pues habló sobre este tema y dejó calladito al señor Yesid Lancheros, que por supuesto no podía desaprovechar la oportunidad a través de esta entrevista que ustedes van a ver a continuación. En esta entrevista, allí aparece pues Susana Muhammad hablando de su precandidatura presidencial, habla también sobre las consultas que se van a dar en octubre de este año y una de las preguntas que más generó inquietud en medio de todo esto fue el tema de la reelección, pero la respuesta de la exministra y precandidata Susana Muhammad fue contundente. Ella dice que no se va a hacer lo mismo que Álvaro Uribe Vélez, además de todo el escándalo que trajo Álvaro Uribe Vélez detrás suyo, que no le sucedió nada a él, extrañamente, no sabemos por qué, esperando aún el día 28 de julio con todo el tema de lo de la yidis política, ¿no? Todos sabían menos él. Qué casualidad. Observen y escuchen atentamente esto, por favor, porque dejó calladito al señor Yesid Lancheros. Vean esto. De la consulta, sí. Susana, quiero también preguntarle por algo que se ha expresado desde diferentes sectores, y incluso el pastor Alfredo Saade ha sido uno de los encargados de poner a sonar ese tema, y es la posibilidad de que Petro se quede más allá del 7 de agosto del 2026, que se le amplíe el periodo. Otros hablan de una constituyente. Es decir, se ha venido insistiendo en la posibilidad de que Petro se quede después del 7 de agosto, pese a que hoy no hay ninguna norma que lo permita. ¿Cree usted, Susana, conociendo usted a Petro, que él está interesado en quedarse luego del 7 de agosto del 2026? Ellos dicen llamarse periodistas, ¿no? Y el presidente Gustavo Petro, a lo largo de sus alocuciones, como lo escuchamos incluso al inicio en este video, en esa alocución que hizo el presidente Gustavo Petro desde Cali, él ha dicho que no quiere quedarse en el poder, que no quiere perpetuarse, que quiere que otra persona continúe con el proyecto progresista, pero aún así ellos tienen que mantenerse, ¿no? Con su amarillismo y con su tergiversación. Escuchen la respuesta. Yesid, puedo afirmarlo con toda convicción. Nosotros no vamos a repetir lo que hizo el uribismo, que fue cambiar la Constitución para reelegir al presidente Uribe, inclusive con casos de corrupción en el Congreso, como la repartición de notarías para lograr los votos. El presidente Petro va a terminar su mandato en agosto del año 2026 y lo que buscamos es la reelección del proyecto político en cabeza de un candidato de un Frente Amplio. Y frente al tema de la constituyente, lo que se busca es una movilización popular que pueda poner en las urnas, democráticamente, en un gesto político que no es jurídico, si quisieran una constituyente. Si ese mandato popular es amplio, más de 8 millones de votos, cualquiera que sea el gobierno elegido tendrá el camino abierto para convocarla, pero desde la perspectiva de la legitimidad. Ahora, si se va a convocar, que no le corresponde ya a este gobierno, no sería posible, pues tendrá que hacerlo de acuerdo a los mecanismos de la Constitución política. Entonces creo que hay mala interpretación. El presidente Petro lo ha dicho innumerables ocasiones. Él no se va a reelegir. Ahora, puede haber
militantes, activistas, el pueblo, la gente que quiere, que ama al presidente Petro, que está diciendo por favor quédese más en el gobierno. Pero el mismo presidente Petro, en su talante democrático, y el que conozca el origen del presidente en el M-19, sabe que ese movimiento luchó, fue por un proceso democrático, no se va a reelegir, no va a cambiar la constitución para reelegirse, no va a hacer ninguna movida política para reelegirse. Por el contrario, lo que está buscando es una ampliación de la representación democrática, y esa ampliación democrática se hace es consultando al poder popular. Y miren, no porque lo diga aquí la señora Susana Muhammad, que además hay que recordar, ella perteneció al gobierno del presidente Gustavo Petro, entonces tenemos que decir que es cierto. Susana Muhammad no es la única. Observen y escuchen también atentamente, por favor, lo que dice aquí Lidio García, el nuevo presidente del Senado de la República, en donde además les deja completamente claro a los supuestos periodistas que el presidente Gustavo Petro es un demócrata, que es un señor, que él tiene palabra y que cumple lo que dice. Observen esto porque además eso también es como un mensaje completamente certero, muy positivo para todos los colombianos, de que veamos que en el nuevo presidente del Senado puede existir incluso bastante positivismo respecto al gobierno nacional, puede existir allí diferentes herramientas para que este hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla pues pueda ayudar al paso de las reformas que hacen falta en nuestro país por ser aprobadas. Vean esto por favor y escuchen también atentamente la pregunta de la supuesta periodista. Vean. Y senador García, el domingo, el fin de semana, después de que escuchó a la representante Garrido, el presidente Gustavo Petro en su salida, salió con el doctor Alfredo Sade, con el pastor Alfredo Sade, que gritaba reelección. Y hace apenas unas horas, ese mismo funcionario, el señor Sade, ha dicho que definitivamente va a hacer todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026. Sobre ese punto, sobre la eventual o posible e hipotética reelección del presidente, ¿qué opina usted como presidente del Senado? Pendientes. Mire, yo lo que veo ahí es una pelea por la hegemonía interna en el gobierno. Yo no sé, ahí hay como unas confrontaciones que son muy fáciles de entender qué es lo que sucede. Sin embargo, yo conocí a un Gustavo Petro que fue mi colega en el Senado, un hombre que peleó siempre por la no perpetuidad en el poder, por la no perpetuidad en el poder. Siempre fue un defensor de que había que estar ajustado a la Constitución y a la ley, que las elecciones tenían que hacerse como lo planteaba nuestra Carta Magna. Importantísimo eso, porque el tema de las elecciones la señora Vicky Dávila lo ha utilizado también para mentirle a las personas, que supuestamente el presidente Gustavo Petro no quiere elecciones, que no va a hacer elecciones. El mismo presidente del Senado está diciendo que el presidente Gustavo Petro es un hombre de palabra y que siempre fue un defensor de la constitución política de nuestro país y de lo que dice allí. Yo no creo que el presidente no lo ha escuchado, que venga hoy hacer lo contrario a lo que defendió, a lo que promulgó, porque sería realmente desastroso. Yo conocí a un demócrata, no a un presidente autoritario. Yo creo que él tiene que actuar acorde a lo que defendió toda la vida. Entonces, yo no sé si el doctor Sade, no lo conozco, pero sé que es bastante beligerante y populista y que, bueno, él tendrá su intención, su anhelo, pero la Constitución y la ley dicen otra cosa. Ahí escucharon ustedes al nuevo presidente del Senado de la República, Lidio García, este hombre que pertenece al Partido Liberal, que deja completamente claro que el presidente Gustavo Petro es un demócrata, que tiene palabra, pero sobre todo que es un fiel defensor de la constitución política de nuestro país, que sí van a haber elecciones además, a pesar de lo que dicen y vociferan los de la oposición, de que supuestamente no van a haber elecciones y que lo que el presidente Gustavo Petro quiere hacer es supuestamente torpedear todo después del año 2026. No les sirvió mentirle a los colombianos y decirles que supuestamente todo se iba a acabar con la gobernanza del presidente Gustavo Petro en Colombia, entonces ahora les toca supuestamente ver el futuro. Quiero que antes de que finalicemos este video vean ustedes y escuchemos atentamente este mensaje que deja aquí Roy Barreras. Este mensaje él lo escribió el pasado 22 de julio, hace 2 días exactamente, y él mencionó: el decretazo no existe, no hay ninguna constituyente, no habrá reelección, nadie va a cerrar el Congreso, los medios han sido, son y seguirán siendo libres. La derecha lleva 3 años diciendo que nos íbamos a volver como Venezuela. Usan fantasmas para sembrar miedos, pero los colombianos no son niños que creen en fantasmas. Son más inteligentes que eso y saben que hay problemas reales de la gente que hay que resolver. Concentrémonos en las soluciones a los problemas reales. Echemos pa'lante porque para atrás
asustan, escribió aquí Roy Barreras frente a un post, a un mensaje que la persona José Cuello había escrito a través de sus redes sociales. Lo eliminó seguramente después de este potente mensaje de Roy Barreras, ex senador de nuestro país, una persona que, lo tengo que decir, ha sido bastante consecuente en estos últimos días, ha sido bastante certera frente a lo que ha mencionado. Roy Barreras es un hombre muy inteligente, posiblemente incluso pueda ayudar bastante en las elecciones del año 2026, pero ahí lo tienen. Efectivamente, los colombianos no creen en fantasmas, y menos en esos fantasmas de Venezuela, menos en que supuestamente iba a haber una constituyente para que el presidente Gustavo Petro se reeligiera, o que supuestamente se iba a cerrar el Congreso, que el presidente no iba a instalar Congreso. Esa también fue una de las mentiras que se escuchó bastante respecto al 20 de julio del año pasado. Así que quiero leerlos a todos a través de los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de estas mentiras? Yo sé que todos queríamos al presidente Gustavo Petro otro periodo presidencial más, otros 4 años, pero ya sabemos que no es posible, que no se puede, que la Constitución no lo permite y que el presidente Gustavo Petro es un fiel defensor de la Constitución política. Quiero leerlos a través de los comentarios. ¿Qué opinan ustedes también, pues, de las declaraciones del presidente Gustavo Petro a lo largo de estos años de que él no busca reelección? Los leo a todos y, como siempre, bienvenidos. No se vayan sin suscribirse, no se vayan sin seguirnos en las redes, sin dejar su like, sin comentar, y por supuesto, ¿por qué no? Vayan y nos siguen también a través de las redes sociales personales. Por ahí también todos los días les estoy compartiendo contenido político, y también a través de mi nuevo canal de YouTube, Tefa Hostios. Por allá también los espero. A todos muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.